Buen día a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. profe. Ok, antes de iniciar, les paso lista. Diana Alonso. Yaritza. Presente. Angélica. Montserrat Bello. Presente. María Inés. Judith. Presente. Aislinn. Natalia García. Mitzi. Presente. Scarlett. Dulce. Presente. Pamela. Dalia. Diana Isabel. Presente. Alberto. Alondra.
Presente. Priscila, Presente. Fernanda, Presente. Janet, Presente. Tiare, Presente. Jennifer, Vanessa. Ok. Profe, dice Leo. mi compañera Natalia que sí la puede hacer, por favor. Ok, ya va para adentro. Gracias. Gracias. Ok, bueno, entonces iniciamos el día de hoy. Bueno, formalmente ya el día de hoy terminamos en sí clases virtuales y ya la siguiente semana son los periodos de exámenes. Ok. Y a partir de hace 2 días empecé a recibir algunos de sus trabajos, principalmente de los videos que se empezaron a subir a la Classroom y bueno, en general, ¿no? La idea principalmente de el trabajo era hacer un pequeño cierre con respecto a esta parte, ¿no? De lo que están trabajando, de en general del cierre, de toda la parte cultural, de toda la parte popular en general, de lo que se ha estado llevando a cabo como tal en los últimos, o en el último semestre en general, ¿no? Es decir, de todo lo que he estado viendo, analizando, estructurando y demás, era la idea de la presentación de los trabajos finales. Ok. Y bueno, como tal, en general lo que ustedes presentaron fueron algunas ideas, representaciones de algunos países y principalmente para hacer el contraste, ¿no? Con respecto a lo que hemos visto en México, lo que hemos visto en la historia y que quede claro que los cánones de belleza son distintos en el mundo, en la historia y en lo que en general se está trabajando todo el tiempo. Es decir, la estética, la moda, la cultura, las bellas artes, la estructuración cultural, lo que consideramos bello en una época, en otra época quizá ya no lo sea tanto. Ok, bueno. Y bueno, en general el ejercicio era principalmente hacer un pequeño contraste con respecto a lo que han estado ustedes viendo en el semestre, lo que han estado trabajando. Ya vimos la semana pasada una época cultural, una época de los inicios de los años 20, la época histórica más cercana de lo que hemos visto, épocas prehispánicas, épocas de Edad Media, algunos comentarios desde la prehistoria. Y principalmente ese era el enfoque de la asignatura, ¿no? Hacer un poquito de contraste con respecto a lo que están haciendo ustedes en las demás asignaturas a lo que están haciendo conmigo realmente, ¿no? Es decir, la materia iba más en el ámbito teórico, en el ámbito histórico, en el ámbito cultural, en el ámbito del contraste más allá del ámbito técnico. Que si bien, cuando hablamos del ámbito técnico, quiere decir del ámbito manual, del ámbito de habilidades, que
infelizmente, quizá por la distancia, no han podido desarrollar al 100% con los demás maestros, ¿no? En general. Y que de una u otra forma el enfoque de la asignatura va en función a esto principalmente, ¿no? Dotar y capacitarlos de este desarrollo de habilidades manuales, motrices, que tienen que ver con la especialidad o con el área, ¿no? De trabajo. Y precisamente, o sea, la idea de la asignatura que principalmente, y en la materia o la carrera que ustedes estudien, va en esta parte, ¿no? En que siempre que llegan al primer año de cualquier carrera, sea esto, ¿no? Un poco de el ámbito histórico, ámbito cultural, de la asignatura específicamente. Y pues bueno, para darnos una idea en general de cómo nos fue. Priscila, ¿Dónde, profe? ok, ¿cómo nos fue con respecto a la tarea específicamente? ¿Cuál es mi experiencia con su tarea? Ajá, con esta última que tuvieron que, con tu compañera, hacer un contraste cultural de alguna parte del mundo, específicamente algún pueblo, con los datos que encontraste, ¿cómo nos fue? Profe, pues es que nosotros no sabemos editar, entonces la verdad a lo que pudimos pues lo hicimos así. O sea, buscar la información no fue tan difícil porque sí encontramos, pero para explicarlo sí estuvo un poquito, o para grabarlo mejor dicho estuvo un poquito complicado. Pero espero que ya no deje tareas así, estuvo muy bien. Ok, también es parte del ámbito tecnológico, que justamente, ¿no? Va en función a lo que es de su carrera, ¿no? El dotar de algunas habilidades, en este caso virtuales o tecnológicas, ¿no? Y bueno, Priscila, ya dentro de la misma información de tu tarea propiamente, ¿no? ¿Qué fue lo más llamativo que encontraste dentro del pueblo o dentro del país que tienes que presentar? Pues que ellos se rigen mucho por las costumbres que tienen. O sea, no es como, por ejemplo, que hacia aquí tenemos frío, pues tenemos muchísimos tipos de prendas las cuales usar. Allá tienen como algo específico, solo que de un material diferente. Ok, Janet, Sí, complementario a lo de tu compañera con quien trabajaste en general, ¿cómo nos fue con respecto a esto? Dejando de lado la parte tecnológica y funciones de editar, copy-paste y demás cosas, ¿no? Y entro en la parte funcional del trabajo, específicamente del conocimiento, de lo peculiar que pudo haber sido la información que hayan encontrado, dado que no es común un tipo de vestimenta donde estamos acostumbrados así. pues la verdad, nos tocó Mongolia y sus vestimentas no tienen nada que ver con las nuestras. Sus vestimentas están muy padres, la verdad. Usan todavía pieles de animales, algodón. Y algo que me llamó mucho la atención fue un tocado de las mujeres que está muy extravagante y parecen cuernos de vaca. Bueno, de hecho están tratando de simular Ah, ok, un ¿no? tipo de cuerno. Y también me llama la atención, pues sí, hay muchos tipos de tocados y sus tocados son muy extravagantes, tienen muchas piedras de colores y creo que eso fue lo que más me llamó la atención. Ok, Janet, en esta parte de lo que estás mencionando, ese tipo de vestimenta para tus compañeros en general, ¿en qué situaciones se llega a utilizar? O digamos, o es la vestimenta que tú saldrías a la calle, es decir, a comprar al súper, no sé. ¿O tiene alguna connotación especial? No, pues aquí obviamente se vería raro si lo usas, porque es que parece como un vestido como hasta las rodillas, como un pantaloncito y son unas botas, pero te lo imaginas como a tu manera, pero ya viéndolo no tiene nada que ver, ya son botas muy distintas, son medias picudas, usan todavía como una tipo fajilla para guardar ahí sus cosas, en vez de una bolsita, ahí ponen sus cosas, sus cigarros, sus palos para comer. Y en sí la ropa debe ser adecuada porque ahí hace mucho frío. Entonces también tienen diferentes tipos, ya sea para invierno, para verano, para primavera. Y el de invierno ya es de piel de oveja, Ujú. ya es más calientito.
pero en sí como que la estructura es la misma, nada más como decía mi compañera Pris, va cambiando los colores y el material. Ah, ok. Justamente, ¿no? Entonces, precisamente, cada equipo que fue presentando algo que me fue enviando de tarea en estos últimos días, precisamente, ¿no? Muestra detalles o de vestimenta que para nuestra idea mexicana, pues, o son muy exóticos o muy extravagantes, o inclusive para unos podemos considerar, de acuerdo a mi canon de belleza estético actual, feos, ¿no? En un momento dado. O inclusive todo lo contrario, muy padres por los colores, por el tipo de tela, el tipo de caída, por los adornos, o que se asemejan quizá a alguna moda mexicana, pero de hace mucho tiempo, o para algún bailable típico mexicano, que es, bueno, yo he visto algo similar, pero en tal pueblo y en tal momento del año, ¿no? Específicamente. Y como mencionan justamente, muchas de estas vestimentas tienen que adecuarse directamente a la época del año, ¿no? Porque, bueno, si buscaron en su país en qué parte del mundo está ubicada, bueno, en el caso de Mongolia, está en la parte asiática, justamente, cercano a China, Rusia, es decir, estepas o llanuras muy grandes, muy amplias, donde en alguna época del año tiende a ser un clima muy frío en general, ¿no? Pero que, si vemos las noticias, realmente para que aquí en México veamos una noticia de Mongolia, tiende a pasar muchísimo tiempo, si no es que casi nunca llega a pasar una noticia de esto. Es decir, ¿cuál es la influencia cultural que llegamos a tener de Mongolia en México? Ninguna, ¿no? O sea, el intercambio cultural que llegamos a tener con este país es mínima, ¿no? Sino todo lo contrario. Bueno, entonces, prosiguiendo. Esta parte de que me presentaron Janet y Priscila, justamente, ¿no? Tiene algunos datos muy extravagantes en el tipo de zapato, que sea picudo, tipo babucha, guarda proporciones, los cuernitos. Por ejemplo, lo que mencionaron ahorita, ¿no? La ropa de oveja. Realmente para nosotros como mexicanos, ese tipo de ropa no es tan común o tan llamativa en una usanza diaria, por lo menos en el centro del país. Quizá en las partes nortes, algunos pueden tener algún ropaje más o menos similar, ¿no? En general. Ok, prosiguiendo entonces. Diana Quintero, Sí, ¿cómo nos fue, señorita, con la tarea? pues primero no sabía ni que existía Mozambique, Ok, pero pues ya nos pusimos a investigar y no había mucha información sobre la vestimenta, pero pues ya después encontramos y pues creo que sí nos fue bien. Con lo de editar encontramos una aplicación y estaba como fácil editarlo. ¿qué programa trabajaron, Diana? Eh, Se llama InShot, Ok, sí. estaba como fácil. Es de las más populares para editar y trabajar videos. Ok. Diana, primero, ¿qué es lo más llamativo que encontraste entonces de Mozambique? Haciendo paréntesis, para todos los demás, Mozambique es un país africano en este caso, pero si ubicáramos África, África está dividido por algunas regiones. Si vemos Mozambique, si vemos África, la parte norte de África es la parte arabesca, por así decirlo, de tipo árabe, en donde hasta el tipo de personas que encontramos en los países del norte, lo que es Marruecos, Libia, Argelia, Egipto, Túnez, que son todos los países del norte, el africano que encontramos ahí es el africano que se parece al árabe, es decir, de tono de piel más morenito, barba, tupida, turbante, es decir, es el africano, por así decirlo, de tipo más o menos güerito. Después de esta parte viene todo el desierto del norte del Sahara, donde no hay mucha población, poca, y ya pasando del desierto encontramos lo que se le llama en la geografía el África negra, es decir, ya ahora sí el africano que popularmente conocemos en estereotipos de raza negra, ¿no? En general. Y Mozambique justamente pertenece a esta región del África negra como tal, de origen, aunque también hay mucho africano en esta zona, blanco, pero porque África fue colonizado y conquistado por los europeos. Y vamos a encontrar en Sudáfrica ingleses, holandeses y en la mayor parte de África franceses, ¿no? Es decir, muchos países de estos van a hablarte o inglés o francés o belga, según sea el caso, pero no porque sea su idioma nativo, sino porque fueron conquistados ahí y tiene relativamente poquito tiempo que se independizaron, es decir, después de los 40, 50, vienen sus independencias, que en comparación de México, pues tenemos 200 años de vida independiente, ¿no?
Ahora sí, Diana, ¿cómo nos fue con Mozambique? ¿Qué encontramos de este peculiar país? Pues en la parte de la vestimenta, pues no tiene nada que ver con el estilo de México y así hay como muchos colores fuertes, hay como un buen de bordados y así, como que la ropa todavía ya es como muy, muy tradicional, tienen como una manera de vestir todos. Ok. Ujú. ¿Con quién trabajaste, Diana? Con Vanessa Ríos. Ok. Vane, Mande. ¿qué más puedes complementar de tu compañera Diana, aparte de la vestimenta que mencionan? ¿Qué otros datos llamativos encontraste de esta parte? Pues realmente, bueno, pues sí, casi no había mucha información respecto a eso. Incluso pues hablamos un poco sobre cultura y pues también metimos la parte de lo que se celebra que es un espacio Cruje mucho tu audio, Vane. Ya. Ok, prosigue, por ¿Me favor. escucho bien? ¿Ahora ya? Y le comentaba que pusimos en la última parte de nuestro video hablamos sobre un evento que se realiza también como bueno, lo conocen, se llama Fashion Week, pero pues ahí también se realiza en Mozambique. Entonces pues me llamó la atención que le dan la oportunidad a tanto a modelos y a diseñadores de ahí de Mozambique, esa posibilidad de que participen, ya que pues Mozambique pues casi se caracteriza por ser un país pues, Ok, justamente van, primero, estos países de África van a tener un concepto muy alto en la moda, pero también mezclado en la parte religiosa, es decir, va a haber algunos desfiles o presentaciones o pasarelas o prácticas diarias que literalmente tienen que ver mucho con la parte religiosa en algunas partes. Sí se hacen pasarelas, tanto en la parte árabe, a veces a las mujeres muy tapadas, depende si está vinculada a la religión, o también tonos muy extravagantes o transparencias o semidesnudos en algunas ocasiones. Es decir, por el biotipo de la mujer africana en general, tienden a resaltar mucho la parte sensual en el sentido de resaltar las caderas, o sea, algunas partes del cuerpo en general, que precisamente bajo el biotipo de la mujer africana es muchísimo más abundante en este sentido, ¿no? Con respecto, o también para la parte de la danza tribal, es decir, mucho de eso va a tener que ver con sus danzas, sus bailes típicos, sus religiones, su parte totémica, porque estos países de África negra están muy vinculados todavía en la parte del chamanismo, la brujería en algunos casos, la santería, o también la parte de religiones muy pequeñitas que únicamente existían en sus pueblos y demás, ¿no? Que todavía se mantienen muy vinculadas a sus partes tradicionales, completamente. Es decir, por eso, si alguien alguna vez ha ido a una iglesia católica, se hacen muchas campañas de los misioneros de ir a evangelizar todavía la parte de África, porque todavía hay muchas partes de África que apenas está llegando el colonialismo en este sentido religioso, ¿no? O que tiene apenas poca vinculación con esto, ¿no? Es la única parte del mundo en donde el catolicismo está creciendo, África. Porque fuera de todos los demás continentes el catolicismo ha ido decayendo brutalmente, ¿no? Cada vez hay menos católicos en México, en Europa, en Asia, por cambios de religión, por ateísmo y demás. Solamente en África es la única parte del mundo en donde están convirtiendo todavía algunas personas a esto. Y en la parte de la vestimenta de Mozambique, pues justamente, ¿no? Primero, por ser lugares de clima caliente África, la mayor parte de las vestimentas africanas en esta región van a tender a ser frescas, amplias para que circule el aire. No quiere decir que sea la única, pero es como que algo privativo, ¿no? Hay algo bastante común con respecto a esta parte. sí, de hecho decían que no había como tal un traje típico porque pues la mayor parte estaba como que había muchas tribus, entonces pues no se podía especificar una sola vestimenta. Exactamente. Como hay muchos pueblitos chiquitos, justamente van a tener un dato muy importante. Es como aquí en México, ¿no? Dime, a ver, ¿cuál es el traje típico mexicano? Pues depende, ¿no?
porque cada pueblo tiene alguno, cada región, inclusive aquí en Morelos, es distinto el traje indígena de las Tetelcingas, o sea, Tetelcingo que está pegado a Cuautla, con respecto a la parte indígena de Hueyapan, que está en el norte del estado, en Portetela, y si comparamos con otros indígenas, lacandones, etzales, otziles, tarahumaras, no podemos tener una receta específica. Ese es el traje típico mexicano, o la música típica mexicana, ¿no? Va a variar muchísimo. Lo mismo pasa en estas partes de África, porque como bien menciona Vane, sí, el traje típico, pero de este pueblito de Mozambique, y es el traje típico de este pueblito de ser. Así que no puede ser un contexto grande y más o menos pones puntos en común como tal, ¿no? En este sentido. Ok, prosigamos entonces antes de ver algunos de sus videos. Tiare, Sí, dígame. ¿cómo nos fue, licenciada? Pues en cuestión de buscar información, pues sí, fue un poquito tedioso porque me salían otras cosas que no. No sé qué andabas buscando, pero bueno. No, pues, o sea, sí me salía como tal Australia, pero no me salía como que tuvieran una vestimenta en específico. Lo único que encontré, y era como que el más común allá, era el larriquí, tanto para el sexo masculino como el femenino. Y respecto a hacer el video, pues sí se nos complicó, porque no tenemos ni la más mínima noción de cómo hacer un video y agregarle nuestra voz. Ok. Ahí te tienen Un que poquito. generar habilidades tecnológicas. Como tal, Movie Maker es básico, pero te ayuda bastante para hacer cosas muy puntuales. Ok, Tiare, ya dentro de la parte de Australia, como tal, bueno, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de la vestimenta australiana, del traje que encontraron ustedes? El larriquí. Pues este es un traje, a lo que había leído yo, que se ocupó cuando, o se ocupaba, ya después lo hicieron como que un poquito más cotidiano y más formal y normal. Lo usaron para cuando querían sacar a alguien del gobierno, como tipo protesta. Para eso se ocupaba, y ya después se ocupaba para cosas cotidianas. El larriquí se basa como en un pantalón holgado, una camisa y un chaleco que es de piel de conejo, me parece. Ok. Como tipo de vaqueros, Ujú. para que me entiendan y sepan. Y pues la camisa es un color indistinto y ya, por encima es una chaqueta de manga corta con el cuello abierto. Ok. Tiare, ¿con quién trabajaste? Sí, ¿Con quién con estuviste? Aislinn. Aislinn. Ok, Aislinn. Aislinn, Mande. ok. ¿Qué más puedes agregar de tu compañera, Aislinn, con respecto a la vestimenta australiana? También vimos uno que era el surfero, que pues lo usaban cuando iban a las playas, así, nada más era el short y una camisa de colores llamativos. Ok. Es que había poca información sobre la vestimenta. Aquí igual, Australia también, lo que mencionan, es un país extraño en el sentido de las vestimentas y la estructura. Australia es el país más grande de Oceanía, ¿no? El continente más joven descubierto por los europeos. Es decir, si lo ubicamos, está abajo de Japón, de China, la islota que está ahí, ¿no? Solita. Y va a ser bastante exótico esta zona, porque aparte de Australia va a tener muchas islas alrededor que son otros países, ¿no? Nueva Zelanda, eh, Samoa, Fiji, Tuvalu, las Polinesias, es decir, mini islitas. Ya si nos siguiéramos todas esas zonas, llegaríamos a Hawái y todo derecho hacia arriba, bueno, llegaríamos rumbo a México, ¿no? En el Pacífico. Por así decirlo, para llegar a Australia tenemos que agarrar Acapulco en la costa e irnos para el océano, pero no en línea recta, sino como a la izquierda hacia abajo, ¿no? En diagonal. Y llegaríamos al Pacífico Sur, que son todas esas islas exóticas, tropicales, tipo Hawái, que pertenece a Estados Unidos, pero más abajo ahora sí ya encontraríamos Samoa, Fiji, Tuvalu, Polinesia, Tonga, Nueva Zelanda y ahora sí Australia, que es la más grande de toda esta región, ¿no? Pero Australia, al ser tan grande, es bastante dispar en su estructura, igual que Nueva Zelanda, porque Australia originalmente
digamos, sus indígenas típicos se les llama aborígenes, de ahí que están en la parte central. O sea, Australia es una islota gigante, pero en medio vivían los aborígenes, ¿no? Y en las orillas realmente no vivía mucha gente, muy poquito, ¿no? Cuando llegan los ingleses a conquistar Australia, viene un choque cultural muy intenso, ¿no? Un mestizaje medio violento, medio drástico. ¿Por qué? Porque Australia, igual que Nueva Zelanda, tienen todos los climas habidos y por haber en el mismo país, ¿no? Y tiene también, tanto Australia como Nueva Zelanda, los animales quizá más bonitos y también más peligrosos del mundo, con respecto a veneno, con respecto a peligro y demás allá, ¿no? Y quizá lo más común que encontramos de Australia, lo que se ha popularizado son los canguritos, los koalas, este tipo de animalitos exóticos, ¿no? Porque precisamente al estar tan apartado del resto de otros países, ha creado un tipo de flora y fauna muy característica, ¿no? Y los aborígenes de la zona de la población nativa, todavía vivían muchos de ellos con algunas pieles, es decir, no tenían un traje típico, y vivían, por así decirlo, en pleno siglo XVIII como salvajes completamente cuando descubren Australia, ¿no? Como muy poquito. Y esta parte fue muy caótica porque Inglaterra empezó a ocupar Australia en su momento para mandar a lo peorcito de Inglaterra, creó muchas cárceles allá y demás, ¿no? Lo que no querían en Inglaterra lo aventaban hasta Australia, lo más alejado del imperio británico, ¿no? Y por eso, como que tuvo esta parte, de un tiempo para acá, los últimos 50 años, Australia creció muchísimo económicamente, ahora sí, ¿no? Pero va a tener trajes típicos, algunos tipo dingo, el de cacería, tipo cocodrilo Dundee en su momento, pero va a tener ropajes muy distintos. Es decir, Australia no ha generado en la vestimenta un gran concepto de nación. Se ha ido aplicando mucho o adaptando a las modas de Inglaterra, porque era lo que le iba llegando, ¿no? Y he ido metiendo muy poquito lo propio del país en general, ¿no? En esta parte australiana. Ok, gracias. Dalia. Sí. Ok, Bueno, nosotros en... sí, ¿cómo ¿Sí, nos del fue, trabajo? licenciada? Sí. Bien, pues vimos mucha diversidad porque nos tocó el país de Brasil. Entonces, tanto vimos de la ciudad como de tribus que se encuentran en el Amazonas. Fue un poco más difícil encontrar la vestimenta de los hombres porque es más común la de las mujeres, o sea, usan trajes más diferentes. Y pues vimos desde una tribu hasta las personas campesinas o las personas que habitan más en la ciudad. Ok. ¿Y tiene algún nombre específico el traje que hayan encontrado ustedes, Dalia? Pues el más específico de los hombres fue de el guacho, que son los campesinos que están en el sur de Brasil. ¿Cómo es la vestimenta de lo que encontraron ustedes, Dalia? Pues es como si fuera un tipo vaquero de los que veíamos en las películas. Pues se identifica por unos pantalones anchos, sujetados con un cinturón de cuero o de lana, eh, un sombrero que se llama panza bomberga, creo. Llevan también un cuchillo largo que se llama facón, unas botas como tipo vaqueras con escápulas y ya, eso. Ok. ¿Con quién estabas, Dalia? Con Pamela. Ok. Pamela, Mande. ¿qué más puedes agregar a tu compañera Dalia con respecto a Brasil? Que me gustó mucho los trajes que usan en Río de Janeiro, aunque son trajes muy cortitos y pues muy provocativos. Me gusta cómo los hacen con muchos brillos y
y diamantina y plumas y todo eso. Y no sabía que había otras regiones donde, diferente de Río de Janeiro, utilizaban, ¿cómo se dice? Ropa que las cubría todas, pues. Y creo que ya. Ok. Gracias, Pam. Gracias, Dalia. Aquí, por ejemplo, Brasil, al ser un país latinoamericano, está más cercano a sus costumbres y tradiciones a nosotros que con respecto a lo que mencionó Janet y Priscila de Mongolia, que mencionaron también hace rato, Vanessa de Mozambique, es decir, todo esto, Diana, y que habían dicho, porque precisamente al ser latinoamericanos tenemos ciertas características más o menos comunes, no quiere decir que al 100%, porque también nuestros campesinos visten distinto a lo que mencionaba Dalia también en su momento, ¿no? Aunque sea. ¿Por qué? Porque Brasil es un país también muy grande, más grande que México como tal, ¿no? Pero tiene regiones muy diferenciadas, muy marcadas, inclusive en la parte racial. Ahorita, desde que cambió de presidente hace poco tiempo, relativamente hablando, con Bolsonaro, hay otro cambio de mentalidad similar al de Estados Unidos que había con Trump, con la parte del racismo, la parte de la segregación, porque en Brasil encontramos gente blanca, pero encontramos también mucha gente de origen de raza negra ahí, como tal, ¿no? Si lo vemos en el fútbol, en el deporte, encontramos un montón de futbolistas brasileños de origen de raza negra en general, ¿no? Con blancos también allá. Pero Brasil ha sido muy diferenciado en esta parte, ¿no? Muy drástico. Y precisamente por su región tiene muchas zonas, ¿no? Hay partes en la costa, pegado al Océano Atlántico, como Río de Janeiro, toda esta parte, que son ciudades un tanto habitadas, ¿no? Pero si tú te metes más hacia el centro, la región del Mato Grosso, la región del Amazonas, la región que están ya pegadas a los demás países, hay muchas partes medio deshabitadas o muy pobres o con poca vinculación hacia otra parte en general, ¿no? Y por eso va a ser muy distinta la vestimenta de un lugar con respecto a la otra, ¿no? Inclusive todavía encontramos poblados en Brasil que se les llama jíbaros, es decir, dentro del Amazonas encontramos los jíbaros, los cuales todavía a pleno siglo XXI siguen manejando la parte del canibalismo, ¿no? Es un pueblo indígena, pero siguen siendo caníbales. Y lo más famoso que tienen los jíbaros, yo creo que muchos de ustedes lo han visto, son las cabecitas jíbaras, las que hacen las reducciones de cabezas, ¿no? Si alguien alguna vez vio la película de Harry Potter, la 3, aparecen esas cabecitas colgadas ahí hablando, cantando y demás allá. O en su momento, una película muchísimo más vieja de Beetlejuice. Al final aparece precisamente que Beetlejuice le hace la cabeza chiquita y hay como un brujo, un costado, ¿no? Que ha hecho un polvo en la cabeza. Este es un jíbaro como tal, ¿no? Ellos hacen un procedimiento todavía que las cabezas de los rivales, al matarlos, se les cortan la cabeza, las ponen a hervir con plantas, con algunas sustancias que ellos manejan, y la cabeza de este tamaño se reduce, ¿no? Completamente. Y se las ponen como dijes y demás, ¿no? O en las casas. Por varias cuestiones. Ustedes, obviamente, por la edad que tienen, no les tocó verlo, pero hace mucho tiempo aquí en Cuernavaca y en la Ciudad de México, las vendían las cabecitas en el Zócalo. O sea, en finales de los 80, de los 90, todavía algunas personas te las vendían como recuerdos. Obviamente esto estaba prohibido, pero no faltaba quien te exhibiera o te vendía una cabecita, ¿no? Para tu casa. Y una cabeza real humana, reducida, ¿no? Únicamente para que la colgara así como dije, como tótem. Era bastante drástica la escena. Pero bueno. Y con respecto a lo de Brasil, ahorita Pamela mencionó un tipo de vestimenta, pero a lo que yo entiendo debe ser más característica por los brillos, colores, plumas. El traje típico, pero dentro de la época del Carnaval de Río de Janeiro específicamente, porque precisamente el tocado, las plumas, los colores, los brillos, la samba y demás, van más ad hoc o enfocados a lo que mencionaba ahí, que precisamente también es un traje típico o una vestimenta típica, pero para algún evento específico, para el carnaval, ¿no? Para los concursos que se llegan a hacer de escuela de samba contra escuela de samba y se hace el carnaval, ¿no? Y sale toda la comparsa para hacer esto con respecto a esta parte que estamos mencionando, ¿no? Y bueno, queda menos de un minuto para esta primera vuelta de Zoom, y en cualquier momento se va a cerrar para que ahorita reiniciemos, ¿no? En general. Ya pasaron algunos, ahorita mencionamos otros para proyectar alguno que otro video de ustedes.